Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es la segunda entrega de la asesoría de acompañamiento al curso de geometría o fundamentos de la geometría, en la que entre otras se estudia la geometría del plano, es decir, la geometría euclidiana, entre otras. Bueno, entonces en este curso pues tenemos este prompt para DeepSeek para que nos dé el diseño de la clase y después ya desarrollarlo en esos cuadernos Júpiter. Ya en este caso lo que queremos ver es el segundo módulo de Rodolfo Londoño. En este segundo módulo él se plantea decirnos en este curso cómo se demuestra. Entonces tratar las demostraciones. Aquí le voy a poner como, a centrarlo un poquitico más. Entonces el módulo 2 es sobre la demostración, donde los objetivos son describir las partes de la demostración, diferenciar las etapas de una demostración y relacionar los fundamentos de la demostración y construir efectivamente una demostración, usualmente por método directo. Aquí hace una referencia a Michael Charles, un matemático francés nacido en Épermont y muerto en París. Y bueno, miramos su imagen también como un reconocimiento a los matemáticos, a los que una de las actividades más importantes para validar sus hallazgos científicos es las demostraciones, de los que estudiamos somos como métodos de demostración de la matemática. En este diseño de Rodolfo Londoño para educación a distancia, las preguntas básicas son qué es una demostración, cómo es construida una demostración, qué orden debe tener la demostración y en qué momento termina una demostración, que son preguntas que ayudan a construir o aprender a construir argumentos demostrativos, que son los objetivos de este curso. Y aquí ya DeepSeek muy probablemente ya nos tiene listo el diseño de clase. Bueno, todavía lo está generando. Entonces sigamos viendo acá en el diseño que para la introducción los términos primitivos o no definidos constituyen la herramienta básica para las definiciones y los postulados que serán los fundamentos en el proceso demostrativo junto a otros conocimientos que se pueden aportar. En este módulo no se profundiza en la demostración porque aún no se han estudiado muchos conceptos geométricos ni se dispone de las propiedades de los números reales, que también las vamos a utilizar para demostrar o justificar las demostraciones. Aquí ya entonces empezamos con la demostración, sección 2.1. Sin pretender dar una definición rigurosa, podemos considerar la demostración de una proposición P como una cadena finita de transformaciones que se utilizan que se realizan mediante reglas lógicas y que se forman a partir de proposiciones verdaderas o supuestamente verdaderas y las cuales nos conducen a la proposición P. Una proposición o relación resultante de otras mediante el proceso de demostración se llama deducida o demostrada. Entonces así uno ve como que la demostración es un proceso de transformación de una proposición dada en otra proposición. Y cuando se han establecido los términos primitivos, los términos definidos y un sistema de postulados, podemos continuar definiendo nuevos términos y formulando proposiciones nuevas que no entran o conducen a contradicciones y cuya verdad o falsedad debe probarse. Tales proposiciones se llaman teoremas. Entonces nosotros a lo que demostramos son unas proposiciones llamadas teoremas. Y ahora si miremos lo que DeepSeek nos tiene ya preparado para el diseño, miramos su diseño y esto es lo que enviamos hoy para seguir aportando al crecimiento de nuestros licenciados en este espacio de asesoría de los sábados. Entonces acá utilizamos Jupyter Notebook para apoyar estos procesos. Aquí vamos a subir hasta la parte en la que vamos a presentar la estructura de esta clase y luego desarrollarla. Entonces, en la estructura va a ser que la demostración matemática interactiva, integrando el enfoque STEAMS o el enfoque holístico que permite enseñar desde la integración de las dimensiones científica, tecnológica, ingeniería, de arte, matemáticas y de ciencias sociales, y el enfoque ABPP de aprendizaje basado en problemas y proyectos en, en un enfoque de aula invertida que pretende apoyar a los estudiantes para a, que pueda llegar a un aprendizaje independiente, un aprendizaje activo independiente, al tener los contenidos
o a poder acceder a los contenidos desde su casa o desde cualquier otro lugar. Los objetivos de aprendizaje tendremos describir las partes de la demostración, eh, los indicadores de que se logró llegar a ser capaz de describir las partes de la demostración es que el estudiante muestre que identifica cuál es la hipótesis, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos o conclusiones en ejemplos históricos y crear diagramas interactivos con Matplotlib y Plotly. Y otro de los objetivos es diferenciar las etapas de una demostración. Indicadores, segmentar demostraciones clásicas, Euclides, Pitágoras, en etapas usando pandas para analizar con representaciones tabulares. Y relacionar fundamentos lógicos y axiomáticos, indicadores, usar SymPy para validar reglas de inferencia y axiomas de demostración interactivas y construir una demostración. Indicadores, diseñar una demostración paso a paso en un Jupyter Notebook usando IPython Widget para simulación interactiva. Entonces aquí vemos cómo esto nos puede ayudar en este curso en el que, entre otras, queremos aprender a demostrar proposiciones geométricas. El mapa conceptual, entonces aquí lo cortamos y le completamos una partita que siempre queremos ponerle aquí en la renderización y es el parámetro view VIEW en valor true o valor verdadero y convertir esta línea en línea de código y quitar el delimitador de triple tilde inclinada a la izquierda y ahora sí correrlo para ver el mapa y leer el diseño. Entonces aquí nos dice, bueno, pero en este nuevo repositorio, en local y en línea llamado Geometría Euclidiana, necesitamos instalar a GraphViz en el entorno, en el Virtual Environment asociado a él. Entonces acá vamos a instalárselo. Entonces aquí le ponemos a través del gestionador pip install GraphViz, que es una librería muy buena para generar mapas conceptuales en enseñanza a través del lenguaje Python. Él ya no lo instala y ahí sí ya podemos, después de que lo instale, correrlo. De una vez, muchas veces de una vez lo que instalas no hay que reiniciar el kernel, sino que de una vez nos funciona. Y miren ya ahora sí el mapa. Aquí el view intro, así miren. Construcción de demostraciones, partes de una demostración, fundamentos lógicos, organiza, requiere, etapas de demostración. Algunas veces a DeepSeek le quedan como estos mapas como sobrepuestos. Entonces uno le puede pedir a la inteligencia artificial que mejore el código para que el mapa no quede con los nodos sobrepuestos. Entonces corrígeme el siguiente código para que el mapa no quede con los nodos o conceptos sobrepuestos. Y le das el código y él te lo mejora. Entonces también buscamos con esto ayudar a los estudiantes de licenciatura a utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus procesos de diseño de clase utilizando el lenguaje Python y cuadernos Jupyter. Una manera de enseñar de código abierto y generar como recursos que no requieran mucho espacio de memoria. Entonces aquí nos va mejorando eso y mientras él nos mejora el código, vemos la definición de Rodolfo Londoño de teorema. Un teorema es toda proposición cuya validez se puede demostrar utilizando otros elementos conocidos, mediante operaciones lógicas perfectamente coordinadas y no siempre tenemos evidencia directa de la validez de un teorema. Esto depende en parte del grado de complejidad y de nuestra mayor o menor familiaridad con su contenido. Un teorema requiere demostración cuando no hay evidencia de su validez. La demostración consta de tres partes. El conocimiento o proposición que se trata de demostrar es una de ellas. Esta parte es importante para diferenciar muy claramente la información que nos dan, la hipótesis, de lo que nos solicitan que demostremos, que es la tesis. No es para uno diferenciar el uno del otro, diferenciar la hipótesis de la tesis. Y es decir, lo que nos dan de lo que pretendemos demostrar o inferir. Y los fundamentos empleados como base de la demostración, estos fundamentos están constituidos por los términos primitivos, las definiciones, los postulados y las proposiciones o teoremas ya demostrados.
El procedimiento usado para lograr que un conocimiento quede demostrado, elegir el método adecuado, método directo, método indirecto, método por reducción al absurdo, etc. Este método puede ser deductivo e inductivo. Entre los deductivos está el método directo y dentro de los inductivos está el método de inducción matemática. Y el método deductivo consiste en partir de un número reducido de información, hipótesis, y los fundamentos, y mediante un proceso lógico deducir otros conocimientos o proposiciones nuevas. El esquema sería, a partir de la hipótesis, utilizando unos términos primitivos, definiciones, postulados y otros teoremas, deducir o inferir en un proceso deductivo la tesis o conclusión. Eso es lo que más o menos podemos esquematizar la manera en cómo va, cómo se demuestra bajo el método deductivo. Mientras que el método inductivo es generalmente usado en ciencias físicas, naturales y o sociales, porque a partir de una serie finita de pasos se llega a la afirmación de la verdad de la proposición. Entonces partimos de la observación de algunos casos finitos en los que se verifica la proposición para luego generalizarlo. Generalmente la estructura de una demostración se expresa por medio de una implicación de la forma H implica T, donde se acepta H, la hipótesis, como verdadera y está constituida por los términos primitivos, las definiciones, los postulados y las proposiciones, teoremas cuya validez ha sido probada. Y se establece una asociación finita de afirmaciones que son combinaciones y conexiones de los elementos de la hipótesis y los fundamentos que van a determinar que H implique T. Y se afirma T, tesis o conclusión, como verdadera y está basada en el principio filosófico de la verdad no se puede seguir la falsedad. Ahora sí tomamos de DeepSeek ya nuestra corrección al mapa, en el que nos dice que los cambios claves fueron mayor layout, o sea, este layout es como de diseño, usando en JIT igual a DOT en lugar de neato para un layout jerárquico. Entonces, para que el mapa quede de manera jerárquica, utilizamos en JIT en dot que es punto. Y separación, añade not sep en 1.0, separación entre nodos, y rank sep en 1.0, separación entre niveles, y orden jerárquico define subgráficos con run en valor same para alinear los nodos horizontalmente. El resultado es que los nodos se distribuyen linealmente de izquierda a derecha sin sobreponerse, manteniendo las conexiones claras. Entonces aquí ya copiamos bueno, en realidad yo copio solamente necesito el código y con él lo copio de acá y miremos a ver ya cómo nos lo da. Entonces, miren que ya ahora tenemos un mapa que va de izquierda a derecha, partes de la demostración, etapas de la demostración, requiere fundamentos lógicos y los aplica para obtener la construcción de la demostración. Y de las partes de la demostración se refuerza para llegar a esa construcción de la demostración. Este es el primer mapa que él nos entrega. Y luego vamos para los elementos históricos y epistemológicos asociados a, esta clase sobre demostración y nos dice que va a mencionar a Euclides, que generó el primer sistema axiomático formal en su obra llamada Los Elementos, y a Al-Khwarizmi con los métodos algorítmicos en su libro Al-Harf o Álgebra, y Hilbert con la formalización de la demostración matemática, y Rodolfo Londoño con el enfoque pedagógico en estructuras lógicas llamadas módulos. Entonces nos da toda esta parte y queremos, bueno, que de una vez, para que no se me olvide, pues que nos entregue esta estructura desarrollada. Entonces ahora sí, desarrollame esta parte de los elementos epistemológicos, desarrollame la parte de la clase sobre elementos históricos y epistemológicos, es decir, desarrollame la temática a presentar a mis estudiantes. Entonces aquí, ¿cuál? Esta. Entonces, que nos presente esos elementos y mientras nos los presenta, pues seguimos leyendo el libro. Entonces, una forma de motivar a los estudiantes
a la lectura de los libros guías asociados a cada materia y claro, disfrutar de esta lectura que hace parte después de su formación. Otra es, el problema de la construcción de una demostración consiste en preparar una serie de pasos que conduzcan a la conclusión deseada. No hay procedimientos establecidos para hacerlo, y por ello la demostración constituye un proceso creador dentro de un conocimiento científico que se adquiere con la práctica y el desarrollo de la iniciativa de cada uno. En geometría, una ayuda importante en la demostración es la figura que muestra clase particular, una clase particular de toda una clase de figuras geométricas para las cuales tiene validez el teorema que va a demostrar. Entonces usted hace una figura que le efectivamente, una figura que muestre eh, que el teorema se cumple. Al menos una figura de un caso particular en el que el teorema que piensas demostrar se cumple. Entonces la figura simplemente nos muestra, son casos particulares. Aquí ya nos habla un poquitico más, nos amplía más sobre Michel Chales. Los trabajos de Chales versaron sobre temas de geometría proyectiva y descriptiva, en especial sobre las cónicas. Descubrió independientemente algunos de los resultados de Jacob Steiner y fue practicante del llamado método mixto. Pensaba sus resultados analíticamente y los presentaba sintéticamente. Charles introdujo el término homografía y definió las correlaciones. Uno de los resultados más conocidos asegura que cuatro puntos fijos de una cónica determinan con un quinto punto de la misma cuatro rectas cuya razón dobles no depende de ese último punto. Gracias a Charles, el trabajo de Gerald de Sarwes sobre la perspectiva fue reconocido como uno de los clásicos en el desarrollo primitivo de la geometría proyectiva, y ese trabajo, que fuera despreciado en su momento por la mayoría de los matemáticos, fue desarrollado por Michel Chales mientras escribía su obra Historia de la Geometría. Personas muy nobles que leyeron con cuidado para ayudar a la humanidad a seguir desarrollando ese conocimiento geométrico. Y aquí, pues ya para la próxima semana tendremos el módulo 3 sobre las leyes para eh, las leyes sobre los números reales y las leyes de la lógica proposicional para efectivamente aprender a construir estas demostraciones en este curso. Y aquí Dixit nos tiene el desarrollo epistemológico para que acabemos de presentar. Entonces aquí lo ponemos en una línea Markdown, ese desarrollo, y lo leemos. Entonces, esta parte me encanta. Bueno, se lo hizo a los estudiantes y ya en la próxima clase se los muestro a detalle, en la que también nos ha incluido un código Python para una tabla, un data frame, para sintetizar estos elementos históricos epistemológicos. Y ya para el contenido, aquí tengo que comprar un nuevo scroll, un nuevo mouse con un scroll bueno para poder bajar en estas líneas. En el contenido veremos las partes de la demostración, hipótesis, tesis y argumentos, y usando SymPy para ejemplos simbólicos. Y las etapas: preparación, ejecución, validación, con IPython Widget, y los fundamentos: axiomas, teoremas, lógica proposicional. Los veremos graficados con Seaborn, una librería asociada a Python para visualización, y para la construcción haremos un diseño paso a paso en Jupyter. Y veremos actividades de aprendizaje para aula invertida, para el enfoque de aula invertida. Veremos un video sobre la demostración del teorema de Pitágoras utilizando código, utilizando Plotly de Python. Y en la clase de ABPP, actividad 1, usar SymPy para verificar pasos de una demostración por inducción. Y actividad 2, crear una animación con Maplotlly Animation para visualizar la demostración de Euclides sobre primos infinitos. Y post clase, publicar en foro en Jupyter Notebook con una demostración original usando pandas para documentar etapas. Y aquí ya a modo de canción, para el componente artístico, tenemos hipótesis, clara está.
Tesis firme, no vacilar. Axiomas y lógica, construye con SymPy ya y argumenta paso a paso con Plotly. Queda genial, demuestra, demuestra. Y aquí ya en la, aquí le puse una línea. Y aquí en la octava parte de las tareas, con SymPy, demostrar que la raíz de 2 es un número irracional y crear un widget interactivo con IPython widget que muestre cómo varía una demostración al cambiar la hipótesis y un proyecto STEAM, diseñar y visualizar visualización artística con Plotly de la demostración del teorema fundamental del álgebra para el enfoque STEAM. Y ya para la evaluación, una demostración animada del teorema de Bayes, un análisis estadístico con bandas de errores comunes en las demostraciones y nos muestra para el quiz preguntar cuál es la hipótesis en la afirmación si n es par, entonces n cuadrado es par, y ahí nos da la respuesta también. Y el parcial, combinar la demostración escrita con la validación en SymPy y la visualización en Plotly. Y ya para retroalimentación, nos recomienda a peer review, intercambiar notebook y evaluar con rúbrica, claridad, uso de código y creatividad. Y un dashboard interactivo, usar Plotly Dash para mostrar progreso grupal. Y por último, en vocabulario en inglés tenemos eh, hipótesis, conclusion, axiom, theorem, proof and contradiction. Y para los flashes, let's validate this step using SymPy Logic Module. Es decir, validemos estos pasos usando SymPy, el módulo lógico de SymPy. Y nos va diciendo, bueno, es que el SymPy tiene también módulo lógico. Y the animation clearly show the inductive step. La animación clara muestra los pasos inductivos. Y ya tenemos creo que ya todo el diseño completico. Los recursos técnicos, nos dio unos recursos técnicos con algunos scripts de Python para ejemplificar la animación de una demostración de Euclides utilizando Matplotlib y una función de Matplotlib llamada Front Animation. Y nos dice, bueno, pero hay que instalar Matplotlib para poderla ver. Entonces la vamos preparando, pip install matplotlib y, y, y aquí ya nos dice, bueno, para este diseño integra herramientas interactivas para un aprendizaje activo, cumpliendo con los enfoques STEM, ABPP y de aula invertida. Bueno, creo que ya ahora sí ya podemos correr este porque no, todavía no nos ha instalado Matplotlib, todavía falta para que termine de instalarlo. Y ya con eso vamos en el próximo video a implementar esa estructura y a seguir con los otros módulos en esta asesoría al curso de geometría. Muchas gracias.